Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Opa, llegamos hoy en este tiempo de Adviento de preparación. Batecoba, ñañe pinumana, ñamañabe, ñañe pitu, uya, lleva peñane corazón, ñañe ña. Batecoba la ya poñande la pejinara. Ñajendu para el añande yara, yerureba, cueñandebe. Ñajendu para el peñande yara, hoy cuame, eva, cueja, iñande, cual añandera penajina. Esta es la hoja de ruta, ¿verdad? Y entonces hoy, en este cuarto domingo del tiempo de Adviento, este domingo 22 de diciembre, la lectura del profeta Miqueas, capítulo 5 del 1 al 4, así habla el Señor. Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra y Él mismo será la paz. Queridos hermanos, mi homo ya, ¿quién como Yahvé? Quiere decir en realidad este nombre tan lindo, ¿quién como Yahvé? Y verdaderamente, ¿quién como Yahvé que actúa de esta manera, que nos dice, y tú Belén, no pienses que son las más pequeñas? Alguna vez se coñandeña y lleva que porque yarecola poder o porque yarecola pirapire o lo que sea, pepeñande y catutalaña cambia la historia. Pero sin embargo, los grandes cambios de la historia lo han dado los santos que han surgido de lo más pobre. Quiere decir que aquí lo que se necesita es radicalidad, se necesita amor y se necesita una entrega generosa al pobre, es decir, a la nación, es decir, a la gente, queridos hermanos. Eso es lo que más necesitamos. En la medida en que nosotros trabajamos con el pueblo, con la gente, con los que nos rodean, ahí nosotros vamos a ir cambiando poco a poco aquello que vemos, mi huayna, mi bahía, humildad, la bella campaña de tapebona. Sin embargo, podemos cambiarlo cuando nos entregamos. Y por eso dice, y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Ñamañamíquena entonces peñanderecobe. A pesar de que podamos ser pequeños ante el mundo, sin embargo, para Dios somos grandes. Podemos hacer un gran cambio dentro de la historia, podemos hacer un gran cambio dentro de nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.